Buenos días, amados del Señor, bienvenidos a este nuestro espacio Palabras de Vida Eterna del Ministerio Obed Internacional. Hoy para continuar con nuestra enseñanza sobre la oración eficaz. Hemos estado hablando sobre 7 maneras especiales de orar. Estamos en la número 5 y esta es relacionada con las peticiones. Así que después de haber realizado una introducción en el día anterior, hoy vamos a continuar dando algunos datos importantes, alguna información para ponerla en contexto y vamos a tener en cuenta nuestras tareas, nuestros ejercicios de lectura en casa y poder así recorrer hoy nuestro tema, el tema que nos corresponde hoy de acuerdo al plan de trabajo. Así que bienvenidos hermanos y continuamos. En el día anterior hemos dejado como ejercicio en casa leer Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 para relacionarlo con Lucas 11, que es donde se encuentra la oración por nuestro Señor Jesucristo hecha y que se llama el Padre Nuestro. Así que esta oración modelo es una oración que tiene poder, que nos va a facilitar gran ayuda y nos va a dar mucha dirección a diario si la realizamos conforme hemos dicho siempre, involucrando nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestro ser, nuestro sentir. No solamente recitándola de manera memorizada ya, sin sentirlo, lo cual se llama rezar, que es repetir palabras de alabanza o de peticiones a Dios, pero sin pensar en la incidencia y en lo que se está realizando, de tal manera que no involucra el corazón y de esta forma pierde mucho de su sustancia, de su significado, de su poder. Ahora bien, esta oración realmente es común a todas las iglesias, por ejemplo, la católica. Si usted es católico, como siempre le he pedido que haga un esfuerzo por dejar los prejuicios y escuchar con fe, conforme está escrito que es necesario que escuchemos con fe en el Evangelio para que nos aproveche. Así que vamos a hacerlo de esta manera y esta oración la realizan y la aceptan y no tienen problema con ella el grupo y el mundo católico, todo lo que se considera también la iglesia ortodoxa, la iglesia anglicana, los protestantes, por ejemplo. Así que es una oración común. Es una oración que tenemos que aplicar y que nos debe servir como base para poder orar a nuestro Dios. Ya cuando uno se refiere a esto de orar, pues es crear con nuestras propias palabras y expresar así todo el sentir de nuestro corazón de una manera sencilla, humilde, sincera y todos estos requisitos que ya trataremos en el tema o en el subtema sobre cómo realizar la oración. Esta oración del Padre Nuestro, hermanos, amigos, oyentes, está en el Evangelio según San Mateo y también en el Evangelio según San Lucas. Mateo la coloca ahí dentro de lo que narra del segundo año del ministerio del Señor Jesucristo, dentro del Sermón del Monte o las Bienaventuranzas, y va a hablar sobre esta oración ahí como en un punto 10. Esta en Lucas está en el capítulo 11 y entonces Lucas inicia diciendo que Jesús estaba orando en algún lugar, el cual no nos precisa, y que los discípulos vinieron y le pidieron: enséñanos a orar como Juan también enseñaba a sus discípulos. Y él empieza a dar su enseñanza. En Marcos no encontramos realmente esta oración
Y recuerden ustedes un poquito como para adelantarnos ahí dentro de las cosas, que el Evangelio de Marcos pues es el que se considera que apareció primero. Marcos entonces no narra ese momento en el cual el Señor Jesucristo les enseña a sus discípulos a orar, pero Mateo, que ya se considera que toma del Evangelio de Marcos y de una fuente Q, la de queso. Entonces, una fuente que no es muy determinada, pero que es un material común para Mateo y para Lucas, porque se dice que hay una fuente y que ellos tomaron de ella para poder realizar su evangelio. Entonces, Mateo toma de Marcos y de la fuente Q, mientras que Lucas toma del evangelio de Marcos y de la fuente Q, así que son muy parecidos en su contenido. Marcos entonces va a quedar por fuera y no va a tener esta oración, así que vamos a verla en sus dos maneras. Efectivamente tienen algunas diferencias, no son significativas, pero ya las vamos a estudiar un poco más adelante. Así que, ¿existen cuántas versiones de este Padre Nuestro o de esta oración hecha por el Señor Jesucristo? Fundamentalmente, y de acuerdo al canon bíblico, existen dos. La que nos da el Evangelio de Mateo en el capítulo 6 y la que nos da Lucas en el capítulo 11. Existen otras fuentes, por supuesto, y aún con tanto auge de la informática, hoy conseguimos la oración en hebreo o en arameo, que sería como el idioma en el cual la hizo el Señor Jesucristo, y también dentro de un evangelio, este es un evangelio apócrifo. Cuando recordemos que el significado de apócrifo es como de sentido oculto o también llamado a veces deuterocanónico, que significa como en un segundo canon o una segunda ley o una segunda norma. Así que existen otras fuentes externas, las cuales hay que discernir, por supuesto, si las tomara en cuenta. Entonces, existen algunas diferencias, pero hoy vamos a hablar sobre Mateo capítulo 6 y voy a leer a favor de ustedes aquí en el versículo 5. El título que le han puesto de acuerdo al tema, a veces muy acertados los títulos, porque recordemos que el texto sagrado no tenía división de capítulos, de versículos, ni tampoco tenía títulos, sino que esto se va creando por el camino y que en gran manera nos ayuda para poder comprendernos y entender y buscar rápido lo que necesitamos leer. Así que espero que ya lo tenga ahí en su Biblia, y a la letra dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y trae también el versículo 14 y 15. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros y vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que hemos leído
lo que nos da el Señor Jesucristo ahí a través del Padre Nuestro, de la oración modelo. Esto nos va a servir y vamos a examinar algunas cosas y a realizar un pequeño comentario que nos amplíe este texto. Así que realizando un pequeño comentario verso a verso, iniciamos. Y lo que dice acá es que en el 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El versículo 5 entonces nos habla de una actitud. En este caso la dice negativamente, o sea, la habla, nos la da en negativo. No seas como los hipócritas. Así que lo que hay que buscar es una actitud efectiva, la correcta, y la correcta en positivo, pues sería, por ejemplo, sincera. ¿Por qué? Porque los hipócritas son aquellos que se puede explicar, o lo que se podría explicar de su significado, de la palabra. Imagínese usted un actor de teatro, un actor de televisión. Así que ellos desempeñan ¿un qué? Un papel. Lo que hacen es colocarse una máscara invisible y empezar a desarrollar un rol. Esto es hipocresía y esto viene del origen del teatro allá griego. Y entonces el primer consejo que nos da aquí es: sean sinceros en su oración. No sean hipócritas. Y no va a orar para que los vean. No se va a parar allá en la esquina de la calle a orar para que lo vean los hombres, porque usted no busca recompensa de hombres, sino que es de Dios. Por eso habla de ya tienen su recompensa. Es decir, los que pasan los ven y entonces dicen algo al respecto. En el versículo 6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrá la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El comentario breve sobre esto es que aquí está hablando de algo físico y está hablando de soledad, de intimidad, a solas, como el devocional, a solas con nuestro Señor Jesucristo. Y aquí entonces dice que entre a ese aposento. Era la costumbre en ese tiempo. Nosotros podríamos decir: entra en tu estudio y cerrada la puerta, ahí vas a orar. Ahí en el cuarto de guerra, en el cuarto de oración, en el estudio, en el lugar que fue dispuesto para esto. Y ahí en privado va a derramar su corazón delante de Dios, que Dios escudriña la mente y el corazón, y Él va a conceder las peticiones en público. Sin embargo, podemos dar una aplicación espiritual y ese cuarto, ese aposento, esa intimidad, la podemos entender de manera espiritual refiriéndonos a nuestro corazón, a nuestro intelecto, a nuestra mente, a nuestra voluntad. Y yo puedo estar en el bus, por decir algo, en la flota, en el Transmilenio, en el transporte, y puedo estar orando ¿cómo? Metido dentro de mi corazón, cerrando lo externo, y ahí puedo orar a mi Padre. En ese caso lo haría con voz muy baja o quizá mental solamente, pero puede asimilar espiritualmente ese lugar secreto también como el corazón. En el versículo 7, dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, no es la palabrería, no es lo que tanta terminología rebuscada para decirle al Señor lo que necesitamos decirle, y dice que no sea vana repetición. A veces el pueblo cristiano que
quiere como contender y contra su pasado y contra otros grupos, lo cual no recomiendo, por supuesto, es que otros hacen vanas repeticiones, pero que ellos sí hacen reales oraciones. Pues el pueblo cristiano, todo si no realiza las oraciones involucrando su ser, su intelecto, su ser interior, su voluntad, sus sentires, sus emociones, si no ora de esta manera, entendiendo lo que está diciendo, lo que está pidiendo, pues está realizando una vana repetición. Es decir, está rezando, que es repetir. Entonces, usted y yo podemos realizar el Padre Nuestro involucrando nuestro intelecto en las frases, en las cláusulas, en esas oraciones que estamos diciendo, o también podemos realizarlo de manera contraria, involucrando completamente nuestro ser, y esto lo vamos a continuar en el próximo día, dejando como ejercicio en casa que meditemos y que examinemos un tanto lo que hemos hecho a través de nuestra vida y lo que realmente nos está pidiendo el Señor que hagamos acá, y de acuerdo al comentario lo que vamos a poner en práctica desde hoy para que nuestras oraciones sean eficaces y respondidas por nuestro Señor Jesucristo. Que el Padre, que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo esté con ustedes. Feliz día. Bendiciones.